Amigas y amigos, ¿cómo están? Tengan todos ustedes muy buenas noches. Sean todos bienvenidos a esta reunión de Despertando tu Poder Curativo, que está basado en la mirada de Adriana Schneck. Adriana Schneck propone este enfoque que está relacionado con diálogos del cuerpo, ¿ya? Y bueno, vamos a dictar un curso más este año. Ya tenemos un grupo que vamos por el segundo mes. Y bueno, vamos a profundizar en el segundo mes ya más aspectos. Y bueno, voy a compartir con ustedes otras reuniones. Este jueves vamos a compartir una reunión más. Vamos a mover un poco más a las personas para que se animen o despierten de esta idea, porque no hemos hecho publicación en Facebook, ni en TikTok, ni en ninguna red social, solamente lo hemos hecho a través de este grupo. Y bueno, ya hay dos personas inscritas para el nuevo curso. Ya tenemos dos personas inscritas. Y creo que sí es importante que lo compartamos. Vamos a moverlo un poquito más y la siguiente semana estaríamos hablando de del primer lunes de mayo. Ya comenzaríamos el otro curso. Miren, la propuesta es diferente, pero es mucho más madura. Por ejemplo, les cuento algo, ¿no? El que es considerado, aunque de repente está muy desligado al tema, pero el que es considerado el más grande esoterista del siglo XX es George Ivanovich Gurdjieff. Es el más grande en todo sentido, pero obviamente sin desmerecer a Krishnamurti, sin desmerecer a Ramana Maharshi, sin desmerecer de repente a Papá y a otros grandes maestros que han dejado huella. Pero él en particular se considera un gran esoterista porque en realidad no hay crecimiento sin obstáculos. Ese es un hecho. O sea, él hace referencia de que la conciencia de alguna manera tiene que experimentar algún tipo de contradicción o fricción. Cuando tú superas el obstáculo, siempre creces. Y esto lo grafica Osho en una metáfora interesante, inspirado obviamente también en Gurdjieff, en el conocimiento y en la sabiduría del sufismo, ¿no? Cuando había un campesino que se encuentra con Dios, y entonces el campesino que sabía mucho sobre tierra, sobre plantas, sobre riego, sobre temporadas, sobre estaciones, sabía todo, era un hombre, dice, muy, pero muy sabio. Pero conversando con Dios le dice, déjame decirte que tú serás muy Dios, todo lo que tú quieras, pero de agricultura no sabes, no sabes mucho. En realidad, no sabes lo que yo sé. Si yo tuviera tu poder, realmente convertiría todo esto en verdes pampas, en producción, en todo belleza. Y entonces Dios le dice, sí, le dice, sí, le dice. Entonces le dice, tú pudieses convertir todo esto en verdes pampas, en belleza, en producción. Sí, si yo tuviera tu poder, yo haría todo eso. Entonces le dice, si quieres, te otorgo todo mi poder durante un tiempo. ¿Qué te parece si te otorgo mi poder durante un año, vamos a suponer? Y le entregas su poder, Dios, por todo un año para que haga todo lo que quiera. Y resulta pues que él decidió hacerlo todo perfecto. El agricultor tenía el poder de Dios y entonces, como tenía el poder de Dios, él decía, nada de plagas, nada de tempestades, nada de ventarrones fuertes. Ahora solamente viento un poquito, sol y lluvia. No tanta lluvia para que pueda desperdiciar, no tanto sol que de pronto lo queme. Entonces él hacía todo que sea perfecto, sin que la planta realmente pueda ser afectada por las tempestades, los ventarrones, los vientos fuertes. Y resulta que eso es lo que hace sol, agua, ¿no? Lluvia y todo lo demás. Todo lo hizo perfecto.
Y hasta que empezó a crecer el maíz de una manera tan bella, el trigo también empezó a crecer y resulta que todo se volvió perfecto. Efectivamente, cumplió el plazo del encuentro en que Dios está con el agricultor y le dice, mira, Dios, mira todo lo que he convertido en mis campos. Todo es verdes pampas y todo es maravilloso. Y ahora vamos a ver la espiga del trigo, vamos a ver ahora el maíz. Y resulta que cuando van a ver el trigo o van a ver el maíz, cuando comienza a desmembrarlo para retirar la cáscara, resulta que, oh, oh, maravilla, no encuentra nada. Dios, pero ¿qué pasó? No hay nada dentro del grano. No hay nada aquí dentro. ¿Qué es lo que ocurrió? Le dice. Adiós. ¿Qué es lo que pasó? Si todo lo hice yo perfecto, le dice. ¿Puedes explicarme tu Dios? Le dice, sí, le dice. Justamente por eso, le dice. Justamente por eso no encontraste nada ahí, porque tú todo lo hiciste perfecto. Al hacerlo perfecto, tú lo hiciste cómodo para la planta, pero la adversidad le da a la planta un tipo de fortaleza. Y esa fortaleza hace de que pueda emerger el fruto, que pueda emerger el grano, para que pueda emerger lo que produce. Pero como tú todo se lo has dado fácil, sin ningún obstáculo, sin ninguna dificultad, entonces por eso es que no ves nada, le dice. Y justamente cuando las personas llevan su vida y creen que todo tiene que ser perfecto, todo tiene que ser dado en bandeja, pues obviamente no te van a salir bien las cosas. ¿Por qué? Porque uno crece producto de la adversidad. Vamos a ponerlo en estas dimensiones. Si tú algo tienes como virtud, que es justamente el ser más fuerte, ser empoderada o empoderado, de repente eres experto en algo, vas a darte cuenta que esa pericia y esa capacidad de experto que tú tienes es gracias a qué? Al obstáculo. El obstáculo te dio la fortaleza y la firmeza de poder enfrentar estas situaciones. Al enfrentarlas, entonces obviamente te conviertes en una persona mucho más fuerte. Pues bien, igual sucede con el organismo. El organismo cuando no se expone también a situaciones que de pronto lo desafían, el cuerpo también se torna débil. Cuando la persona no practica tensión, cuando la persona no practica ejercicio, cuando la persona también no enfrenta situaciones en que lo desafían, como cuestiones climáticas, también no se torna fuerte. Bueno, lo mismo es en la vida, lo mismo también pasa en cuanto a la salud. Nosotros normalmente tenemos un esquema, digamos que es puntual en la salud. De repente hemos escuchado mucho del sistema de la biodescodificación. No pretendo hablar mal de la biodescodificación, sino que quiero marcar la diferencia de la biodescodificación que está tan famosa y que de pronto mucha gente le da importancia y ya tienen pues obviamente un diccionario en la que tú puedes saber qué es lo que ocurre en ti. ¿Para qué? Para que puedas saber qué ruta tomar. Normalmente el biodescodificador te dice qué es lo que tú tienes y cuál es el conflicto biológico. La biodescodificación se basa mucho en la medicina germánica, se basa también en la PNL. Algunos lo tocan desde el curso de milagros, algunos también desde los actos psicomágicos, etcétera. Hicieron una mixtura y lo que se propone es que en realidad te dicen qué es lo que tú tienes. Ok, la propuesta que nosotros brindamos es lo contrario, porque si se te dice todo lo que tú tienes, tu cuerpo, tu conciencia principalmente, va a crecer más débil. ¿Por qué? Porque está sujeto a lo que te dice el biodescodificador, está sujeto a lo que te dice el terapeuta, y tú no tienes ningún descubrimiento porque no tienes digamos, una conexión para reconocer qué es lo que ocurre en tu cuerpo. En la propuesta que se hace referencia con Adrián Schneck, es que tú a través de los diálogos del cuerpo, tú sepas qué es lo que ocurre en ti. Tú sepas qué es lo que tienes que hacer. Tú tienes que tener una lectura precisa de todas las cosas que están ocurriendo en tu cuerpo y en realidad basamos esta postura en que nadie más que tú puedes saber qué es lo que ocurre en tu cuerpo. La máxima autoridad para que realmente sepas lo que está ocurriendo en tu cuerpo eres tú mismo y nadie más. El terapeuta, los médicos, las demás personas, ¿son útiles? Sí, y son útiles porque están para servirte. Y en realidad es importante contar con ellos, hasta con el biodescodificador, sí, pero no deben estar por encima
de tus decisiones, ni tampoco por encima de lo que tú puedas apreciar. Entonces, cuando nosotros hablamos de diálogos del cuerpo, es una propuesta en que comienzas a tener registro y exploración de lo que ocurre en tu cuerpo. Y con eso te permites también reconocer las dolencias, las enfermedades, etcétera. Adrián Schneck, a través de su propuesta, reconoce que mucha gente ha podido restablecerse, sanarse, recuperarse, encontrar una vía y una dirección muy diferente. Y vamos a compartir muchas cosas importantes. Espéreme 10 segunditos nada. Y entonces, esta es la propuesta de diálogos del cuerpo. La propuesta es que tú puedes encontrar y descubrir mecanismos en la que tú puedas sensibilizarte y puedas recuperar el registro que ocurre en tu cuerpo. Las personas normalmente viven un poco a expensas de lo que ocurre en el exterior y desconocen muchas cosas que pueden estar ocurriendo en su cuerpo. Adrián Sneck tiene formación en psicoterapia gestal. La gestal está basado en reconocer, en hacer registro, y hacer registro es hacer una detección, un escaneo en tu propio cuerpo, en tus emociones y en tus pensamientos. Por ejemplo, si por un momento tú cerraras los ojos y tomaras varias respiraciones profundas, quizás pudieses detectar qué es lo que estás pensando y comienzas a convertirte en un observador de tus pensamientos, ¿no? Si yo, por ejemplo, tomara dos respiraciones profundas, tratando de que la expulsión del aire sea lo más largo y extenso posible, y yo de pronto te digo, a ver, ahora guarda silencio y observa lo que ocurre en tu mente, y comienzas a desarrollar un aspecto que se llama el observante, o puede ser también el testigo. Y también pudiésemos hacer lo mismo cuando tomamos una respiración profunda y comenzamos a detectar qué es lo que ocurre en tus sentimientos, qué es lo que ocurre en tu corazón, qué es lo que ocurre en tu abdomen, porque normalmente las emociones se procesan a nivel de pecho o a nivel de abdomen. Y también a reconocer que las sensaciones, que son diferentes a los sentimientos. Las sensaciones están vinculados con la temperatura del cuerpo, la sensación del frío y del calor, la sensación del contacto con la ropa hacia tu piel. Y también puedes reconocer los movimientos que ejecuta tu cuerpo. De repente mueves tu pie, mueves tu mano. Ya todo eso es información. Todo eso son datos. Y todo eso también te brinda información de cómo tú operas y funcionas. Si tú comienzas a darte cuenta que tú tienes, bajo la mirada de Gurdjieff, vamos a ponerlo aquí también, que tú tienes una máquina y esa máquina opera de una manera de acuerdo a los programas, primero biológicos, porque tenemos programas biológicos bajo la mirada de Hammer, tenemos también programas ya inducidos, producto de la formación de la personalidad. Y la personalidad es la estructura de lo que tú piensas, de lo que tú sientes y de lo que tú eres en general, y que se forjó en los primeros 8 años de vida. Nosotros somos el resultado de lo que hemos vivido y experimentado en los primeros 8 años de vida, y ahora extendemos el rollo de esa alfombra y se desenvuelva en nuestra existencia y en nuestra vida actual. Tengas 70 años, tengas 80 años, tengas 50 años, tengas 30 años, tu alfombra de lo que has experimentado en esos 8 años se está desenvolviendo en este momento. Y no solamente en aspectos vinculados a la personalidad. Claro, la personalidad está implícita, los aspectos que después se van a desenvolver en cuanto a tu salud y tu energía, pero también tu calidad en cuanto, por ejemplo, de vida, tu interacción humana que puedas tener con pareja, con tus padres, con tus hermanos, con socios, con compañeros de labores, sino también con el aspecto relacionado con la salud. La enfermedad, las dolencias,
son indicadores que están relacionados, vamos a decirlo así, con las palabras de Hammer. Están relacionados con ciertos conflictos biológicos y con ciertos rollos y vorágines que se van desenvolviendo a lo largo de la existencia. Ahora, si el ser humano necesita actividad para poder emerger el trigo, el maíz y producir, si tú recibes de manera pasiva y te dicen pulmones es tristeza, riñones, ahí están las glándulas suprarrenales, es el miedo. El corazón se detiene porque los proyectos y la existencia uno tiene un conflicto de pérdida. La garganta, las cosas que tú no expresas. Y nosotros mecanizamos esto porque a veces se condena. Ah, es que tú no has perdonado. No, ah, es que tienes pena. ¿Y qué hago con esa pena que ni cuenta me doy porque la escuché de un descodificador o porque supuestamente están en un diccionario y de pronto me dicen que tengo que pasar por esto, por eso y por aquello? Si a las personas, algunas, porque conozco ya muchas personas, incluso yo me formé, también estudié con Salomón Celá, por si acaso, que fue el profesor de Corbera, lo conocí personalmente y lo ayudamos a promocionarse sus primeros cursos hace 14 años. Incluso enseñé dos de sus libros que él me los firmó. Nosotros interactuamos personalmente con Salomón Celá, que considero que él es mucho más serio en este ámbito, pero hay que tomar en cuenta que en realidad es mejor que tú logres saber por ti mismo. ¿Por qué? Porque eso es como que comienza a emerger el maíz, el grano. ¿Qué es lo que pasó? Adriana Schneck, cuando propone esto, ya estaba en la última etapa de su existencia. Ya falleció ya cerca de 95 años, una mujer ya de edad avanzada. Presentó sus publicaciones porque ella fue la que trajo la psicoterapia gestal aquí al Perú. Y resulta que este movimiento de diálogo con el cuerpo, con otras dos publicaciones, lamentablemente se quedó estacionado allí y no pudo hacerse mucho. Sí, fueron personas de Perú, unas dos, tres, a formarse con Adriana en Chiloé, en la última etapa. Apenas fueran dos o tres personas, pero lamentablemente no se difundió. Pero esta propuesta, para mí, es mucho más madura, es mucho más desde la conciencia y es una propuesta que realmente Adriana Schneck ha visto resultados muy interesantes. Yo estoy pensando hacer el curso de manera constante, de una manera perenne. Como lo estoy haciendo por mi cuenta, lo vamos a desarrollar 2 veces por año. Esta ya es la última promoción que vamos a hacer con respecto a este curso. Hicimos una anterior que ya tenemos un grupo, y es un grupo respetable porque son más de 25 personas los que están allí presentes, y está bien, está perfecto. Y vamos a formar otro grupo que va a empezar en la primera semana de mayo. Ya de arranque le vamos diciendo, aunque tengamos también otra reunión el día jueves y otra reunión el día lunes. Y sería bueno que ustedes exploren esto porque puede sonar soberbio, pero en realidad es un poco infantil que te diga qué es lo que tú tienes a través de un diccionario. Se los digo así de frente y yo estaba esperando hace muchísimos años poder compartir esto de diálogo con el cuerpo y estaba esperando desde hace más de 10 años poder compartirlo. Pero de nada sirve tener estacionado y estancada una información que no se comparte, que pudiese ser muy útil, y así que decidimos llevarlo a cabo. Lo matizamos con pautas de método Yuen energéticas y con técnicas de bioenergética para ir de la mano con toda la propuesta de ir investigando e indagando. Así que bueno, este sistema de diálogo con el cuerpo funciona en términos generales a través de la psicodramatización, y la psicodramatización es muy rica dentro de las psicoterapias humanistas, ¿no? Fue propuesto por un personaje apellidado Moreno, que hacía la teatralización de los aspectos internos para descubrir su propuesta dialogante, o sea, cómo es que dialogan internamente. Tus órganos también hablarían. Tus órganos tienen mucho que decirte. Y tú también tendrías que hablar desde la conciencia con tus órganos. Tendrías que hablar también con tu energía.
Y lo único que te puedo decir por ahora es que cuando comienzas a emprender esta aventura, psicoanalítica me parece que es similar a constelaciones familiares. Dora, ya, mira, constelaciones familiares es una mixtura de varias cosas. Constelaciones familiares, para empezar, es muy nuevo. Jodorowsky cuando vino aquí satirizó mucho a constelaciones familiares porque Bert Hellinger fue alumno de Jodorowsky y Jodorowsky tenía influencia gestáltica y psicoanalítica y también budista y también de Pachita, que estudió no estudió, estuvo con él e investigó sobre el chamanismo. Entonces él creó ya las propuestas de los elementos que tienen que ver con tipo vincores, objetos y elementos que tú los representas en un escenario que se llama el campo. ¿Ya? Entonces, Bergelinger tomó esta base que hizo Jodorowsky. Entonces, Jodorowsky satirizó un poco a Bergelinger, haciendo alusión de que, ¿cómo se llama ese sistema? Las galaxias, y la gente gritaba, constelaciones, ese, ¿no? O sea, como que tuvo un cierto desdén cuando vino aquí al Perú, porque, bueno, yo fui a su presentación y Bergenlinger lo que hizo fue mixturar, porque él fue un sacerdote que tuvo contacto con análisis transaccional, con la psicoterapia Gestalt 2, también con el chamanismo Yoruba, por si acaso. En base a esas propuestas crece constelaciones familiares. Ahora, eh, y es así como Bergelinger crea constelaciones, pero la experiencia que yo tengo, porque lo que sí yo tengo que agradecer es porque he transitado muchos años en la psicoterapia gestal y muchos años en la radio, pues para hacer constelaciones tienes que saber mover bien las energías porque las posibilidades de cómo tú mueves la energía dentro del campo en constelaciones familiares es muy variado. Y hay personas que cuando toman de pronto una ruta no tan asertiva, pues a veces no quedan muy bien. Y además no hay mucha conciencia en constelaciones familiares, no hay una toma de conciencia cuando se intenta resolver un problema. Tú no eres tan consciente. Se mueve supuestamente la información del clan o del alma familiar, pero tú no sabes qué. En este caso, la idea es que tú te hagas consciente y sepas qué es lo que ocurre. Esa es la gran diferencia. Porque la psicoterapia gestal está dentro de las psicoterapias, es una propuesta humanista que tiene muchísimos años, es muy anterior a constelaciones, por si acaso. Y la propuesta de la adaptación de la gestal a través de diálogos del cuerpo es una propuesta que lo hizo Adriana Schneck, que es una famosa gestáltica ya en la última etapa de su vida. Entonces, el psicodrama de Moreno es muy antiguo. Estamos hablando, creo que de los 30, de la década de los 30, de los 40, y que luego las psicoterapias humanistas la adaptaron a sus propuestas psicoterapéuticas. Por ejemplo, la psicodramatización es que en realidad tus diálogos internos son como aspectos dialogantes que eso lo vamos a ver de pronto en otra reunión para que podamos detectarlo. Cuando nosotros lo tratamos en el curso, lo tratamos un poco también en base a la propuesta de Norberto Levi, que hace referencia sobre el autoasistente. Todos podemos permitirnos eh, manifestar y expresar un asistente que comienza a regular los aspectos internos. Es el que se da cuenta y es el que regula y es el que promueve un vínculo adecuado y una negociación que pueda permitirnos ser funcionales. Y esto significa que asistir a aquellos aspectos que están en mí, pero que nunca los he visto ni los he atendido. He andado en automático y estoy a expensas bajo las propuestas que existen a lo que me digan los otros. Aquí es al revés. No sé si quedó claro, Dora. Te quedó claro al menos, ¿no? ¿Ya? Sí, excelente. Hola Úrsula, hola Jessica. Y bueno, entonces no somos muchos hoy día, pero bueno, vamos a empezar la primera semana con que seamos 10 o 15 para el curso siguiente. Está perfecto porque la idea es moverlo.
y compartir ya esta información que pueda ser muy útil e interesante. Bueno, hoy día es una reunión base. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, el día jueves ya vamos a abordar un tema específico para poderlo desarrollar un poco más detallado, lo que es diálogos del cuerpo. Y si alguien quiere hacer alguna pregunta, por favor háganlo con total confianza. ¿Sí? Preguntas, comentarios, si gustan pueden escribirlo. Si gustan pueden abrir su micrófono sin ningún problema también. ¿Sí? Preguntas, comentarios. Sí. ¿Qué opina de los números de Grabovoi? Bueno, ¿qué puedo opinar? Mire, vamos a centrarnos. Mira, primero, miren, hay gente que, una amiga mía, que se llama Luz María, mejor no digo su apellido, trajo el sistema de Grabovoi acá, pero también trajo otros sistemas, como el método Yuen, también trajo algunas propuestas de biomagnetismo aquí al Perú, trajo a Mabel Katz también, la conocí a ella personalmente, pero cuando me presentó Grabovoi, traté de indagar un poco sobre su vida, ¿no? No sé si será cierto, no sé, pero cuando tú revisas, por ejemplo, sobre las referencias y denuncias que tiene Grabovoi, son muy interesantes que las revises. Eh, Punto número uno, ¿no? Revisa sus antecedentes, su prestigio, las denuncias, y de repente no son ciertas, pero cuando el río suena es por algo, ¿no? Segundo, ¿qué es lo que yo creo? Mira, por ejemplo, yo recuerdo que hay un número, creo que es el 520, que es para el dinero, ¿no? Claro, supuestamente tú escribes o pronuncias el 520 o cualquier otro número, o también puede ser un número para la salud. Pero lo que tú estás haciendo para mí es un juego de anclaje, ¿no? Por ejemplo, en la programación neurolingüística, yo puedo, por ejemplo, anclar este adorno, eh, intensificando un recuerdo que me haga recordar un momento pues feliz, alegre, en la que he estado muy enérgico y me ha dado buena suerte. Entonces yo lo anclo a este dije, y entonces cada vez que yo tomo en mis manos este dije, traigo esa emoción y ese estado interno para yo poder hacer una buena entrevista o una buena exposición. ¿Ok? Sí, lo voy a hacer, Ana María. Y voy a terminar de hablar de esto. Entonces, esto también tiene que ver un poco con lo que estamos hablando. Entonces, yo cuando lo anclo, entonces simplemente yo tengo esto. Ese es el ancla. Ahora, si a ti te dicen que esto te va a traer muy buena suerte y tú lo cargas, entonces te va a traer buena suerte. Si te dicen pronunciar el 520 trae muy buena suerte para el dinero, lo que vas a hacer es repetir, 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 y ya has anclado el 520 con traer dinero, y esa es una ancla tuya. Tú puedes crear anclas. Por ejemplo, yo puedo decir ahora, traer buena suerte en el amor, y puedes conseguirla si tú dices el 678 KGLB. Es un ejemplo. Como es, y tú la repites, estás intensificando, ¿no? Para mí es eso, punto. Puedes crear muchos anclajes de esa manera. Lo que pasa es que la mente es muy sugestionable. Si de pronto nos interesa un poco más esa información de cómo tú anclas estas cosas, tendrías que revisar un mentalista. Te recomendaría que veas a Javier Botía para que te des cuenta cómo funciona la mente. Eso es lo que te digo. Gracias, Dora. Ahora me dice, ¿podría explicar más sobre la psicoterapia gestal? Sí. Mira, la psicoterapia gestal es una psicoterapia, es una propuesta psicoterapéutica, como existe el psicoanálisis, como existe el conductismo, como existe el análisis transaccional, como existe, por ejemplo, el psicoanálisis junguiano. Existen muchas propuestas psicoterapéuticas, ¿ya? Y la gestal está dentro de la psicoterapia, de las psicoterapias humanistas, ¿ya? Miren. La psicología en general en nosotros, en el medio en que vivimos, está muy ligada al psicoanálisis, es verdad. Prácticamente es psicoanalítico, ¿no? La mayoría de las propuestas que existen ahora, que son de pronto el conductismo,
la terapia racional emotiva, etcétera, muchos de ellos, o la mayoría, han sido discípulos de Freud, el creador del psicoanálisis. Pero, ¿qué pasó con Fritz Perls, ¿no? Que es el creador de la Gestalt? Fue un discípulo también del psicoanálisis, del psicoanalista Freud. Entonces se cuenta una historia que se la voy a contar ahora para que tengan idea. Se lo conté en la anterior conferencia, pero se lo vuelvo a contar. Fritz Perls admiraba a Freud. Entonces, cuando de pronto concerta un momento para conocerlo personalmente, cuenta él que viajó mucho y lo tiene al frente a Sigmund Freud para poder decirle pues lo tanto que lo admiraba, ¿no? Entonces, Fritz Perls, el creador de la Gestalt, dice que se encuentra con Freud y le dice, maestro, le dice, he viajado muchísimo, he esperado tanto este momento para encontrarlo y tenerlo a usted al frente, le dice. Entonces Freud, como tenía pues, era un poco extraño, le dijo, bueno, pues ahora que ya me conoces, ya te puedes retirar, le dijo. Y eso le dolió mucho, sintió como una gran decepción y una gran desazón. Como el psicoanálisis parte esencialmente su propuesta, no soy psicoanalista, no puedo hablar así como con derecho de que esto, el otro, pero funciona bajo la premisa de la asociación libre. O sea, tú comienzas de pronto a través de la mecánica asociativa, la detección de ciertos aspectos internos que están en tu inconsciente. Y básicamente, esencialmente, trabaja con la propuesta del lenguaje del hablar, pero no, bueno, ya. El hecho es que Fritz Perls, al quedar decepcionado, promete crear su propia propuesta, pero prácticamente que sea incluso hasta contraria al psicoanálisis. Y se centra básica esencialmente en el sentir y en las emociones. Pero para eso él recaba información diferente. Por ejemplo, él se inspira en el Zen, por si acaso en el budismo Zen, se inspira también en el Kybalión, que es una obra, entre comillas, aparentemente esotérica, y también en algunas propuestas orientales, y su esencia es el sentir, de la detección del registro y que la persona por sí misma pueda detectar qué es lo que está ocurriendo, a diferencia del psicoanálisis que está sometido y subyugado a la propuesta del psicoanalista. Y entonces es así como nace esta propuesta en que de pronto Freud te decía que tenías que echarte en un diván, aunque tienen sus explicaciones los psicoanalistas y obviamente yo no voy a hablar en nombre de ellos, pero en la gestal tú puedes hablar con una persona sin ninguna mesa que haya entre los dos. No tienes que hablarle a un costado a una persona en un diván. Puedes invitarle a la persona, por ejemplo, yo lo he hecho incluso, ¿no? Porque tengo formación, tengo dos formaciones en psicoterapia gestal, que a veces hay personas que vienen a buscarme. Y yo, por ejemplo, le digo, vamos a caminar por el parque y cuéntame y conversa conmigo sobre lo que te está ocurriendo. La propuesta de la Gestalt es más horizontal que vertical. No conversas necesariamente como si fuese un paciente, sino como un cliente, o en tal caso es como una persona a la que tú estás asistiendo. Entonces la gestal se caracteriza ¿por qué? Por la cercanía que tiene con el cliente o con la persona a la que tú vas a ayudar y que la persona pueda descubrir por sí misma qué es lo que está ocurriendo. No sé si eso respondió Ana María, me dices. En términos generales es eso. Fue creado por Fritz Perls y hace muchísimo tiempo. Los discípulos más cercanos de Fritz Perls fueron Claudio Naranjo, y de Claudio Naranjo trabajó con la nana, que es Adriana Schneck. Yo tuve la oportunidad de conocer a Adriana Schneck cuando vino aquí, ya anciana, anciana. La conocí más o menos hace 13, 14 años, poco antes de que falleciese. Adelante, Martín, dale. Hola Fernando, buenas noches con Ah, Ma- todos. ¿Cómo estás? Fernando, consulta, ¿este curso que mencionas es continuación del que estamos llevando? ¿No? Ya tenemos No, un no, mes. no. No, es el mismo que estás llevando. Más bien, si quieres, puedes decir algo, como tú estás llevándolo, a ver si quieres decir algo, te gusta, qué te parece, se descubren más cosas, a ver, No, si no, sí, quieres. muy interesante porque, bueno, me han aquejado ya de noviembre algunas enfermedades
del año pasado. Sí, Y, y bueno, yo iba al médico, ¿no? Y el médico me decía, ¿tienes esto? Y yo me venía con eso en la mente, ¿no? Pero en claro. tu curso me di cuenta, pues, de que le damos poder al doctor cuando realmente el poder está en nosotros. Y me encanta el curso porque dialogas con el cuerpo, ¿no? Conversas contigo, con tu órgano. Ahora converso con mi riñón, con mis ojos, porque ahí tengo los problemas, ¿no? El cuello, mi riñón, mis ojos, y bueno, y estoy bastante motivado para conocer más técnicas porque ya ahora, yo me dije, ¿no? Ya basta, ¿no? Ya no enfermedades, ya no médicos, yo solito me voy a curar. Y de verdad, mis ojos ya están mejores, mis ojos estaban resecando los párpados y ya mejoró. Y básicamente con el poder de la mente, ¿no? El poder de hablar conmigo mismo y creo la tranquilidad, bueno, y las técnicas que nos enseñan, ¿no? De la respiración. Yo feliz, ¿ah? Gracias. Gracias, Martín. Gracias, Martín. Bueno, y eso que todavía, bueno, con Martín, que bueno, él está dentro del curso primero que hemos desarrollado, todavía no tocamos la esencia de la técnica. O sea, hemos desarrollado una secuencia para ir reconociendo cómo funciona la Gestalt, para reconocer, por ejemplo, los aspectos dialogantes, un poco para reconocer también sobre la sabiduría de las emociones, que a veces las condenamos, eso vamos a hablar en la siguiente reunión. Y claro, o sea, no es por si acaso la dirección de que prescindamos de los profesionales, sino algo muy claro que también lo dijo Martín, no tenerlo como en un pedestal. Ellos están para servirnos, cualquiera, hasta el biodescodificador. No está para que uno pueda, digamos, contemplarlo como una luminaria y una autoridad que está por encima de mí y que sabe más que yo de lo que ocurre en mí. Eso sí hay que tenerlo claro. Bueno, eso es, ¿no? El día jueves vamos a continuar. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta adicional. Y si existen audios de conversando con tus células, de igual forma van con tus... No, es diferente. Sí, hay incluso un audio de... Hay unos audios que hacen referencia, háblale a tus células. Pero cuando tú le hablas a los células, es de una manera un poco más unidireccional. En el caso puntual de diálogo con el cuerpo, es una propuesta que tiene la raíz gestáltica de reconocer, por ejemplo, mira, el día jueves te va a quedar más claro cuando toquemos un poquito, vamos a hablar sobre la sabiduría de las emociones, porque tenemos que tener una plataforma muy bien estructurada psíquica. ¿Por qué? Te doy un ejemplo sencillo, ¿no? Eh, Normalmente, y eso pasa con los biodescodificadores, con la mayoría incluso de personas que se dedican al coach, tienen un carácter condenatorio con respecto a ciertas emociones, ¿no? Por ejemplo, tienes cólera, la cólera es mala, no es bueno que tengas cólera, no, el miedo, tienes miedo, no, el miedo, no, y eso es muy incorrecto. Por lo pronto yo les voy diciendo lo siguiente, no existe ninguna emoción negativa, no hay ninguna emoción negativa. ¿Quieren saber más? Bueno, ya el jueves nos encontramos porque ahí ya les voy a detallar, pero por lo pronto, uno puede decir, pero ¿acaso la tristeza no es negativa? ¿Acaso la cólera no es negativa? No, no es negativa. La envidia, sí, sí es mala. No, tampoco es negativa. Pero para eso tienes que sumergirte pues a esta propuesta. Esta propuesta es nueva. No es nueva porque está saliendo a la luz, no es que sea nueva, nueva, en realidad tiene tiempo, pero no ha salido a la luz, no ha parido como tenía que ser, pero es una propuesta extraordinaria, es mucho más madura, como les estaba diciendo, ¿no? Entonces, si tenemos claro ya estas cosas, porque a veces uno, de repente, si yo me dirijo a mis células y si han tenido cólera, entonces yo trato de apaciguar la cólera sin entender el contexto de la cólera o de la tristeza, el efecto es muy débil. ¿Ya? Por lo pronto te voy diciendo eso, ¿no? Pero es muy diferente, no es exactamente igual, ¿no? No, no es exactamente igual. ¿Qué más? Muchas gracias. Rosa Lima se escribió. Dice, si tiene problemas de fascitis plantar, es porque una persona tiene mucha carga de responsabilidad. Mira, se pudiese decir eso, ¿no? Pero no es la dirección del curso.
Si yo, por ejemplo, te dijese cuál es el origen, ¿no? Que efectivamente, porque uno apoya muchas cosas, tú ya te pierdes la posibilidad del descubrimiento de lo que pueda estar ocurriendo en ti. Te pierdes la posibilidad. No es la dirección del curso, no sé si se comprende. Y a la última lectura, vamos a ver a qué dice acá, dice, ¿no? Gracias, gracias también, Dora, por tus preguntas. Y bueno, muchísimas gracias. Entonces ya nos despedimos. El día jueves vamos a tener una hora de conversación más detallada, obviamente. Vamos a convocarlos un poquito más. Y bueno, nos despedimos. Muchísimas gracias, amigos y amigas. Anímense para el curso que ya saben que es el lunes, el jueves y el lunes vamos a tener reuniones a las 8 en punto. Gracias, gracias a Adela, gracias a Ana María, gracias a Carmen, gracias a Dora, a Edgar, a Elena, a Elvira, a Félix, a Flor. Hola, Flor, ¿cómo estás? A Isabel, a Jessica, a José Manuel, a las gemelas, a Luz, a Magdalena, Marisol, Martín, a Moto, a Oscar, a Hernán, a Paola, Reina, vamos, a todos, a Úrsula, a Rocío. Gracias, buenas noches, que le vaya muy bien. Gracias, gracias. Gracias, gracias.